Estoy diciendo. No tengo hambre. No. Bueno, estamos en Biblia, en Juan capítulo 16. Necesito que lo cheques porque Juan capítulo 16, hermano. El hermano David me comentaba que este niño el Espíritu Santo nos libera. Entonces, el siguiente vamos a empezar a acercarnos a este texto de esta perspectiva, viendo cómo el Espíritu Santo obra en la vida del creyente para liberarnos a nosotros y que realmente como cristianos sigamos esa libertad, esperando en nuestro corazón. Entonces, para que nos toca que nos creen la verdad, y sin embargo, cuando yo conozca la verdad, entonces voy a ser verdaderamente libre. Y parte de eso, hermanos, parte de por qué como cristianos no experimentamos la verdadera libertad, es porque a veces no tenemos conciencia de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Yo te puedo hacer una pregunta y te puedo preguntar, ¿sientes que realmente estás experimentando en forma adecuada la presencia y el poder del Espíritu Santo? Te lo puedo preguntar. Mucho antes de que el Espíritu Santo fuera un tema doctrinal, era un tema que los apóstoles vivían día a día, que ellos experimentaban. ¿Recuerdan cuando leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, cuando dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios se llevó a Felipe? Lo recuerdan, ¿verdad? Era algo que los primeros cristianos experimentaban, o sea, no era una doctrina para ellos. Nosotros vemos el Espíritu Santo y pensamos, la doctrina de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. A ver qué me va a decir del Espíritu Santo. Y rápidamente empezamos a conceptualizar el Espíritu Santo, que nos perdemos de vista lo que Él hace en nuestras vidas y dejamos de sentirlo. Tal vez, si yo te preguntara, pues, si sientes realmente el Espíritu Santo, tu respuesta sería, no estoy seguro de qué me estás hablando, porque la mayoría de los cristianos no reflexionan sobre la necesidad del Espíritu Santo en la semana. Y en muchas iglesias hay un poco énfasis sobre la doctrina o la experiencia del Espíritu Santo, y no se diga más como bautistas. Se nos ha enseñado que no debemos movernos, que no debemos aplaudir. ¿Sí les ha tocado eso de pronto escuchar eso? Se nos ha enseñado muchas situaciones en las que pensamos que de esa manera no vamos a ser tranquilos, pero a causa de esto muchas veces empezamos a perder la experiencia en la vida cristiana, que también es sentimental, que también involucra los sentimientos. Es más, hay personas a quienes si les preguntamos acerca de experimentar el Espíritu Santo, rápidamente reaccionan y me dicen, si usted es un carismático, aléjese de mí. No me gusta hablar con personas pentecosteses. Pero hay mucho más en la riqueza de la vida en el Espíritu que las cosas que muchos de nosotros consideramos como malas o como excesos en áreas de los dones espirituales.
Toda nuestra vida religiosa, y yo creo que así ha sido también con ustedes, pero toda nuestra vida religiosa hemos sido enseñados que en el momento de nuestra conversión, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Viene, ¿verdad?, a habitar en nosotros. Lo acabamos de leer en los pasajes de ahorita, más vosotros sois templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Se nos ha enseñado desde la conversión que en cuanto aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas. Sin embargo, el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas, pero sin embargo, no todo cristiano ha experimentado la realidad de la presencia libertadora del Espíritu Santo. ¿Sí? Me estoy entendiendo, ¿verdad? Me estoy dando a explicar. ¿Todos tenemos al Espíritu Santo porque hemos aceptado a Cristo? Sí. Pero no todos han experimentado la realidad de la presencia libertadora del Espíritu Santo. Y aquí está lo que quiero llegar a explicar en este mensaje, ¿verdad? Solamente en la medida en que un cristiano experimente la realidad de la presencia del Espíritu Santo en su vida, es que podrá vivir cumpliendo la voluntad de Dios y sentirse gozoso, sentirse feliz, sentirse completo, realizado por todo ello. Pero solamente en la medida que el creyente experimente la realidad del Espíritu Santo en su vida, es que va a poder cumplir, número uno, la voluntad de Dios y después sentirse satisfecho con lo que está haciendo. ¿Sí? Y ahí vamos a tratar de llegar con el mensaje de esta mañana. Piensen en eso, hermanos. Y si digo que sentirse gozoso, es porque les digo que hay personas que piensan que cumplen la voluntad de Dios, pero aún así se sienten decepcionados y deprimidos, sin fuerzas. Hay cristianos que sienten la vida cristiana como una carga y no como una bendición. Hay quienes creen que ser cristiano se trata de puras prohibiciones, ¿no? Dicen, no, ¿para qué me hago cristiano si me van a prohibir todo lo bueno de la vida? Hay quienes piensan así. Y esto es porque pierden de vista en dónde se encuentra la verdadera libertad. Bien, hermanos, Juan 16, por favor. Voy a leer del versículo 5 hasta el versículo 15. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes me siguen con su vista, yo lo voy a leer en esta versión, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierne este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dijo, el Espíritu les dará todo lo que Él reciba de mí. Padre bendito, te agradezco, Señor, por la bendición que es compartir tu palabra, reflexionar sobre ella, Padre, y aplicarla a nuestras vidas. Háblanos, Padre, a través de ella, a nuestros corazones. Te suplico, Señor, que podamos, después de esta meditación, entender la naturaleza de tu obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y podamos vivir una vida más plena, Señor, y más satisfecha en ti, creciendo cada día en la fe, Padre, confiando siempre en ti. En Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Bien, hermanos, este pasaje que acabamos de leer en Juan, se me olvidó darle al que acomoda las diapositivas una copia de mi sermón, así que ahí la acomodas como Dios te dé a entender, por favor. Ahí me va siguiendo. Hermanos, este pequeño pasaje de Juan, ¿verdad? Es un extenso discurso que Jesús está haciendo. Este discurso comienza desde el Juan capítulo 13, versículo 31, y ocurre justamente cuando está acabando la última cena. Entonces, en este Juan 16, Jesús está hablando en un contexto donde Él está anticipando su partida. Él se va a ir y quiere hablar con sus discípulos, quiere decirles sus últimas palabras. Y precisamente Jesús, sabiendo que se va a ir y que va a dejar a sus discípulos, a sus amigos, es entonces que Jesús les está hablando acerca de cómo va a equipar Él a su propia iglesia.
Les está hablando del amor, les dice, ámense, ¿verdad? Para que el mundo vea que se aman, ¿verdad? Y crean en mí. Luego les dice también que sean unidos. Jesús les está dando a los discípulos varias indicaciones. Les habla de la unidad que deben de tener, porque el mundo va a ser muy hostil contra los cristianos. Pero en el pensamiento de Jesús, en este momento, lo más importante a través de todo este discurso es el don del Espíritu Santo. Algunos cuando leen desde el capítulo 13:31 hasta que acaba el sermón de Jesús o este ensayo de Jesús, algunos se enfocan en el amor, otros se enfocan en la unidad, pero pierden de vista que Jesús 5 veces menciona aquí que Él les va a dar el Espíritu Santo. Porque Jesús quiere que sepan sus discípulos, quiere que sepas tú lo importante que es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces lo más importante en el pensamiento de Jesús es el don del Espíritu Santo, tanto así que lo promete 5 veces y lo llama de una manera especial. Dice Jesús, el Paracleto. ¿Cuántos de aquí saben lo que significa el Paracleto? Levanten la mano. Una. Es poco común, 2, ¿verdad? Es poco común que a veces nos menciona así. En el Nuevo Testamento solamente Juan utiliza esta palabra para referirse al Espíritu Santo, el Paracleto. Únicamente Juan. No hay otro autor, ni Pablo, ni Pedro. Nadie más utiliza esta palabra más que Juan, el apóstol Juan. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, utiliza esta palabra, el Paracleto, para referirse a Jesús. Es una palabra que es un tanto difícil de traducir, el Paracleto. Nadie entiende qué es un Paracleto, sí. En español no la ocupamos, el Paracleto. ¿Qué significa eso, el Paracleto? Diversos traductores en las diferentes versiones de la Biblia han tratado de traducirlo como ellos lo entienden. Algunos han dicho cuando venga el Consolador, ¿han escuchado? ¿No? Creo que está en la versión Reina Valera del 60, cuando venga el Consolador. Algunos otros dicen cuando venga el Consejero, el Ayudador, el Maestro, el Guía, el Compañero, el Abogado y otros, muchos sinónimos. Y es por la riqueza de esta palabra, el Paracleto. De hecho, todas estas palabras que les acabo de decir ilustran los posibles significados del Paracleto, pero no lo traducen de una manera literal. Y es fácil, ¿verdad? Es fácil dividir esta palabra para encontrar su raíz literal y entonces entender el significado de esta palabra para nosotros el día de hoy. La palabra Paracleto se la podemos dividir en dos. La preposición griega para, que es bien conocida en el español, paralelo, paradigma, ¿verdad? Significa lado a lado o junto a. Y kletos es un sustantivo que viene del verbo kaleo, que significa uno que es llamado, o llamar, perdón. Entonces, o uno que es llamado, es el sustantivo. Si los ponemos juntos, estas dos palabras, entonces vamos a encontrar un significado muy bello, por el cual Juan está llamando de esta manera al Espíritu Santo. Simplemente Juan le está llamando uno llamado al lado de. Uno llamado al lado de, o uno que está al lado o junto a alguien más. Entonces cuando Jesús promete que el Paracleto va a estar con nosotros, lo que quiere decir es que va a haber uno que está llamado a estar a nuestro lado toda nuestra vida. Y este es el Espíritu Santo. Para ayudarnos, esta persona o este ser Paracletos, ¿verdad? Que está diciendo Jesús, nos va a ayudar en nuestras necesidades más profundas. Si estamos afligidos, Él va a ser nuestro consolador. Por eso algunos traducen aquí en este pasaje el consolador, porque Jesús está hablando en el contexto de que me voy a ir y los discípulos están tristes. Y entonces Jesús les dice, no se preocupen, va a venir un consolador. Por eso algunos lo traducen como consolador aquí. Entonces, si estamos afligidos, el que está llamado por Dios para que esté a nuestro lado, va a ser nuestro consolador, el Espíritu Santo. Si estamos tropezando y estamos tratando de encontrar el camino, porque en la vida cristiana nos daremos cuenta que no es una vida perfecta. Es una vida con altibajos, hermanos. Es una vida donde nos vamos a topar con piedras en el camino y en ocasiones nos van a hacer caer. Pero cuando la palabra de Dios dice que el Paracleto va a estar a nuestro lado, significa que cuando estemos en estos momentos difíciles y que estemos tratando de encontrar el camino, el Espíritu Santo va a ser nuestra guía y nos va a ayudar a encontrar el camino otra vez. Es por eso que como cristianos creemos que la salvación no se pierde. No se puede perder, porque Dios no pierde a los que Él salva.
y Él los sostiene a través de su Espíritu Santo. Entonces, este Paracleto que está a nuestro lado nos va a consolar cuando necesitemos consolarnos, nos va a ayudar cuando necesitemos ayuda, pero también nos va a ayudar a levantarnos cuando necesitemos encontrar otra vez el camino. Cuando estemos inclusive también tratando de interpretar la Biblia, es el mismo Paracleto el que nos va a ayudar, el que va a ser nuestro maestro y nos va a ayudar a descubrir el significado que tiene para nosotros. Es por eso que es importante que cuando leemos la Biblia tenemos siempre que pedir la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu. Pues finalmente el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra. ¿Se dan cuenta de todos los papeles que tiene el Espíritu Santo? No es solamente un papel. El Espíritu Santo cubre una amplitud de tareas en nuestras vidas. En nuestro pasaje, algunos les dije que lo tradujeron como consolador, pero realmente en nuestro pasaje la mejor traducción o la mejor manera de visualizar cómo está viendo Juan al Paracleto es como el de un abogado defensor. Por eso ocupé la Nueva Traducción Viviente, porque es la que se acerca un poco más a lo que Juan quiere transmitir. Y esto es porque Juan no es la primera vez que utiliza así la palabra Paracleto, la utiliza antes. Ya les había dicho que en primera de Juan 2.1, Juan deja claro que Jesús también es Paracleto. Dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan 2.1, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Cuando Juan utiliza esta palabra, abogado tenemos, dice Paracleto tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso Juan, ¿se dan cuenta que utiliza el término de Paracleto como abogado? Un abogado defensor. Entonces Juan está pensando aquí en que Jesús se va a ir al cielo. Y allá arriba vamos a tener quien nos defienda en el cielo, o quien abogue al Padre por nosotros, Jesucristo. O sea que cuando tú pecas y te arrepientes, Jesucristo se presenta delante de Dios, ¿verdad? Y dice, yo pagué por ti. Yo pagué por Él. Él es tu Hijo también. Y el Paracleto, cuando Juan está utilizando aquí al Espíritu Santo, está diciendo que el Espíritu Santo va a estar con nosotros aquí en la tierra. Él va a ser nuestro abogado defensor aquí. Para Juan siempre existe esa dualidad del cielo y la tierra. Entonces dice, Jesús va a estar en el cielo, en su trono de gloria, pero va a enviar a alguien que esté junto al cristiano y que va a ser su abogado defensor aquí en la tierra. Y vamos a verlo porque Juan lo ve así. Entonces esta no es la primera vez que Juan utiliza esta palabra, la utiliza en Juan 2.1 y se la aplica a Jesucristo. Jesús es pues un Paracleto que ahora envía a un segundo Paracleto. Esto significa que la obra del Espíritu se desarrollará durante la vida del creyente y que la vida del creyente es una continuación, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es una continuación de la obra de Jesús. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, Jesús comenzó, pero se fue y deja al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué está haciendo? Continuando lo que Jesús comenzó. Entonces Jesús está glorificado en el cielo, mientras que el Espíritu Santo está ahora mismo con nosotros. Pero quiero que imaginen el cuadro, ¿verdad?, de esta escena. Imaginen el cuadro de los discípulos aquella noche. ¿Cómo estarían los discípulos? Los discípulos estaban aturdidos, estaban asustados. Jesús les está diciendo que se va a ir y que a donde Él va no lo pueden seguir. Pero que, sin embargo, Jesús le dice, bueno, yo me voy a ir, pero donde yo me voy, ustedes no me pueden seguir. Sin embargo, les conviene que me vaya. Esto es increíble, hermanos. ¿Cómo podía hacer esto? Los discípulos habían estado agobiados, tristes, porque ya estaban amenazando que iban a matar a Jesús. Ellos podían intuir que algo malo iba a pasar. Jesús se está despidiendo. ¿Cómo que Jesús se está despidiendo? Algo le va a suceder a Jesús. Los líderes religiosos habían estado tramando su muerte durante algún tiempo. Ahora sospechan que Judas es un traidor. Y encima de todo esto, Jesús se está despidiendo. Su amigo, su maestro, su guía, su pastor, los está dejando en este momento. El que los había defendido de los líderes religiosos de la época, el que había alimentado a más de 5,000,
con solamente 5 panes y 2 pescados, el que sanaba enfermos y expulsaba demonios, el que había estado 3 años con ellos todos los días, enseñándoles, proveyéndoles, restaurándolos, ayudándolos, se estaba yendo. ¿Cómo te sientes tú cuando se va un amigo tuyo? Algunos de ustedes yo creo que ya han sufrido alguna pérdida, quizás no de muerte, pero quizás algún amigo de la infancia o de la juventud que se fue, simplemente cambió de ciudad. O algunos de nosotros nos ha tocado las pérdidas de algún pastor, ¿no? El pastor que me trajo a Cristo y me discipuló, y de pronto el Señor lo llama a otro lugar y me deja. ¿Cómo se sienten, hermanos? Ahora imagínense a los discípulos, ¿verdad? En esta experiencia que están teniendo con Jesús, y después de 3 años de estar todos los días con Él, y de estar experimentando todos los milagros de primera mano, de estar viendo, ¿verdad?, el poder de Jesús, y de pronto Jesús les dice, me voy a ir, ahí me voy, y les dice, y me conviene, y les conviene que me vaya, todavía les dice encima eso, y les conviene que me vaya. Yo creo que algunos hasta estaban enojados, algunos de ellos, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero cómo que nos va a convenir que te vayas tú? Pero es por eso que Jesús en este discurso 5 veces promete que Él iba a enviar a alguien más. O sea, Jesús les quiere dejar bien en claro a ellos, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Y les voy a enviar a alguien más, a otro que es igual que yo. Otro paracleto que se va a encargar de defenderlos a ustedes en este mundo hostil. Y esa parte es la mejor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no lo prometió solamente para los apóstoles, sino que lo prometió para todo verdadero creyente. Tú tienes asegurada la presencia de Jesús en tu vida a través de su Santo Espíritu. Y su presencia en tu vida debe darte un sentido de libertad, debe darte un sentido de confianza, de gozo, un sentido de plenitud. Y quiero que veamos en este pasaje, hermanos, 3 aspectos en los que el Espíritu Santo o el Paracleto o el abogado defensor nos libera. En este pasaje, vamos a leer versículo 8, hermanos, ahí. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. El Espíritu Santo, número 1, el Espíritu Santo nos libera para testificar, hermanos. Dice el versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y luego más adelante, en el versículo 9, dice de pecado, porque no creen en mí, ¿verdad? En la versión que yo leí dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo a los creyentes nos libera para que testifiquemos. Y les voy a explicar por qué. Hermanos, la raíz de todos nuestros problemas espirituales es la falta de voluntad a creer y a confiar completamente en el Señor. Solamente el Espíritu Santo puede convencer a las personas del pecado, de no creer en Jesús. Y solamente este pecado de incredulidad persistente es el camino fatal e irreversible hacia la ruina eterna. El pecado que lleva al infierno es no creer en Jesús. ¿Se dan cuenta? Todos los demás pecados no, pero el pecado que lleva al infierno es no creer en Jesús. Por supuesto que una persona que no cree en Jesús va a irse al infierno y va a seguir haciendo más pecados. Por esto es que dice Jesús que el Paracleto que va a venir es el único que puede convencer a las personas de llevarlas al Salvador. Todo verdadero discípulo de Jesús sabe que esta poderosa actividad del Espíritu Santo es la única forma en que el propósito redentor de Dios pueda ser llevado a cabo en el mundo. No es, escúchenme bien, hermanos, no se trata de nuestro poder o de nuestra fuerza o de mis palabras que yo puedo decir, ¿verdad? Sino con el Espíritu de Dios que los quebrantados, pecadores y moribundos de este mundo pueden ser restaurados. No se trata de lo que yo pueda argumentar. No se trata de lo que yo pueda pensar, ¿verdad? De lo que yo pueda razonar. Se trata de que a través del poder del Espíritu Santo lleguemos a las vidas de las demás personas. Es por ello, hermanos, que el Espíritu Santo nos libera para dar testimonio de nuestra fe. Nuestro trabajo no es convencer al pecador de su maldad. Ese no es nuestro trabajo. De eso se encarga el Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que compartir de nuestra fe. ¿Se dan cuenta qué sencillo se está volviendo esto? Por eso les digo que el Espíritu Santo nos libera, porque nos quita la carga que quizás muchos de nosotros tenemos. Sabiendo esto, debería ser más sencillo hablarle a alguien más de Cristo, ¿no? Sabiendo que yo no lo tengo que convencer, porque el que lo convence es el Espíritu Santo. Yo solamente tengo que testificar. Y si me quiere creer bien, y si no, también. No es mi obra convencerlo, no es mi trabajo convencerlo.
Si el Espíritu Santo lo convence de pecado, la persona rápidamente cambia. ¿Les ha tocado eso, hermanos? Que a veces le hablan a alguien que ustedes ni siquiera pensaban en la vida que iba a aceptar el mensaje de Cristo. Y llegan ustedes y apenas abren la Biblia y ya se está convirtiendo la persona, pero no dice nada. Es porque el Espíritu Santo ha estado haciendo la obra. Y en cambio hay otras personas que uno les está hable y hable y hable y no pasa nada. A veces llegamos con un montón de argumentos y una lista de versículos enormes, ¿verdad? Para tratar de convencer a alguien de su pecado, pero parece que no resulta. Las personas se cierran más y eso a veces hace que hasta nos molestemos. Yo recuerdo una vez un compañero de trabajo que me estaba platicando de sus aventuras de infidelidad y me estaba platicando. Y recuerdo que entre esa plática yo le dije, ¿verdad? Oye, pero lo que estás haciendo está mal. Lo que tú estás haciendo ofende a Dios. Y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. ¿Qué creen que hizo esta persona? ¿Se arrepintió? Se cerró más y me dijo, me dijo, Jorge, pero tú cómo me puedes estar diciendo esto? Tú eres cristiano, ¿no? Y lo sí. Y me estás mandando al infierno. ¿Dónde está el amor de Dios en ti? Se enojó él y me empezó a mí me volteó la tortilla. Y ya al final de cuentas yo salí culpable y no él. Y al final de cuentas yo me andaba arrepintiendo. Dios, perdóname por haberle dicho tan feo a esta persona, ¿verdad? Pero, o sea, me estoy dando a entender, hermanos. A veces yo puedo ir y tratar y decirles, mira, es que la palabra de Dios te dice que debes de serle fiel a tu esposa y todo esto. Pero si el Espíritu Santo no los ha convencido, no van a cambiar de parecer. Y yo recuerdo cuando yo estaba hablando con él, este amigo, y le estaba tratando de explicar, o sea, llegó un momento en que me enfadó, que fue cuando le dije, ¿sabes qué? Pues te vas a ir al infierno. Fue cuando me enojé, ¿verdad? Y entonces, a veces nosotros llegamos a caer en estos errores, hermanos. Porque, y si es verdad, duele a veces que la gente no se convierta, a gente que a veces uno le habla tantas veces, duele, pero tenemos que liberarnos de eso y dejarle el trabajo al Espíritu Santo y solamente testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nada más. Hermanos, a veces, precisamente estos problemas de cuando testificamos y la gente se cierra, a veces por eso mismo dejamos de testificar y preferimos no hacerlo, decimos, ¿para qué? Si la gente no me entiende o no me hace caso, pero eso está mal, hermanos, porque el mandato de Jesús es que sus discípulos deben de hacer discípulos. Dice la palabra de Dios, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Y este mandato se lo da a toda su iglesia. No nada más al pastor, no nada más al misionero, no nada más al líder de jóvenes, se lo da a todo discípulo de Jesús. Entonces, es la responsabilidad de todo seguidor de Jesús testificar de su fe, hacer discípulos. Si eres un discípulo de Jesús, debes testificar de tu fe. La obra de salvación le corresponde al Espíritu Santo, el trabajo, de hecho, Él nos lo está facilitando. Nosotros no tenemos que convencerlo, el Paracleto los convencerá de su pecado. Una realidad, hermanos, en nuestra iglesia es que poca gente comparte de su fe. Según una investigación hecha sobre el evangelismo y el discipulado, hecha por esta empresa Lifeway, ¿verdad? Lifeway, la que hace tratados evangelísticos, encontró que el 80% de las personas que asisten a una iglesia creen que tienen la responsabilidad de compartir su fe. Es decir, la mayor parte de la gente dice, no, sí, debemos de compartir la fe. Y si yo les pregunto a ustedes, me van a decir, no, sí, la debemos de compartir. O sea, el 80% lo cree que lo tiene que hacer. Sin embargo, el 60% dice que no ha hablado con nadie de su fe en los últimos 6 meses. Es una encuesta en Estados Unidos, no quiero imaginarme cómo está en México. Si el 60%, o sea, el 80% cree que debe hablarle a alguien más de Cristo, pero el 60% dice que en los últimos 6 meses no lo ha hecho. No le ha compartido a nadie de Cristo. Es más, el 48% dijo que nunca ha invitado a un incrédulo a asistir a un culto o a un programa de su iglesia, la mitad de la iglesia, ¿verdad? Nunca ha invitado a una persona a su iglesia, o sea, ni siquiera hablarle de Cristo, simplemente decirle, oye, ven, te invito al culto, vamos a tener noche mexicana o no sé, ¿verdad? Ven, te invito, vamos. O sea, el 50% ni siquiera ha hecho eso. Solamente el 20% ora por sus amigos que no son cristianos. Solamente el 20% ora por sus amigos que no son cristianos. El 70% no ayuda. El 70% no ayuda económicamente con ningún ministerio que tenga que ver relacionado con misiones, de verdad. Si no, ¿para qué apoyo a las misiones? Y esto es lo peor, hermanos. El 95%
no ha sido capaz de acercar a nadie a Cristo. Es una realidad en Estados Unidos. Y yo te puedo preguntar a ti, ¿a cuántos de Cristo les hablaste esta semana? ¿Les compartiste tu fe? Por lo menos le dijiste, bueno, con Dios la vida se me hace más sencilla. ¿A cuántos de ellos los invitas a tu iglesia? A toda la gente que te topas en el trabajo, en la escuela, a tus vecinos. Es triste, hermanos, que el 95% de las iglesias, el 95% de los que asisten a una iglesia, jamás hayan acercado a alguien a Cristo. Porque entonces esto está hablando de una realidad, que la iglesia no está cumpliendo el mandato de Dios. Si sabemos que Jesús es la verdad y que solamente en Él los pecadores pueden ser liberados del juicio que viene, del juicio que les espera, entonces debemos de compartir nuestra fe. Debemos de testificar en donde sea que nos encontremos, en nuestro trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos. Si usted y yo realmente creemos en Jesús, que Él es la respuesta que la humanidad necesita, entonces este creer en Jesús debe obligarnos a compartir nuestra fe con la mayor cantidad de la gente posible y por cualquier medio posible. El evangelismo, hermanos, no se trata de elaborar un sermón, porque algunos así piensan, ¿no? Dicen, es que bueno, no he evangelizado porque nunca me han enseñado a hacerlo, no sé cómo hacerlo. Y es verdad, a veces fallamos en eso los líderes, en no capacitar a la iglesia para evangelizar. Pero el evangelismo no tiene que ser un sermón formal. Puede ser tan simple, ¿verdad? Como compartir con alguien lo que Dios hizo en tu vida y cómo descubriste el perdón y cómo te sientes perdonado ahora que estás en Jesús. Por lo regular, cuando a mí me ha tocado compartir con alguien mi fe, no ha sido un evento único, o sea, no ha sido de que voy y con mi lista de versículos, ¿vale? Y me presento con una persona y le empiezo a decir ahí, tú has pecado y te vas a ir al infierno, necesitas el perdón de Dios. No. Por lo regular han sido pláticas, a veces de años, donde poco a poco les voy compartiendo mi fe. Esto incluye oración, por supuesto, pero también incluye vivir como un ejemplo de Cristo para el mundo y siendo consecuente con las palabras que yo digo que creo. En esta ocasión, este mismo amigo, al que les platicaba ahorita, al que le estuve testificando por bastante tiempo, alguna vez lo mandé al infierno, ¿verdad? Al que les comentaba a él. Recuerdo que una vez él me dijo, oye Jorge, lo mandé, ¿tú por qué no oras cuando comes? Y yo me quedé, caray, ¿cómo que no oro? Si oro cuando como. Dijo, es que no te he visto, porque yo conozco otros cristianos que cuando van a comer cierran sus ojos y hacen esto. Y yo dije, es que lo hago en mi mente. Pero se dan cuenta que la gente está viendo todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Y recuerdo que aquella vez, cómo me caló que él me dijera eso. Y desde esa vez no he dejado de orar en público cuando estoy comiendo. Pero sí recuerdo, o sea, él veía todo eso y me dijo, Jorge, ¿por qué tú no oras cuando comes? Yo dije, sí, oro. Dijo, es que no cierras los ojos como los demás. Bueno, tienes razón. Tienes razón. Y me di cuenta que mi testimonio estaba siendo de tropiezo para esta persona. Porque él quería ver un cristiano derechito, ¿verdad? Un cristiano que se comportara como cristiano, que si dice que es cristiano, pues por lo menos que ore, ¿no? Que hable con su Dios. Y cuando me ve que no lo hacía, dije, bueno, pues, ¿de qué Dios me estás predicando tú si ni siquiera le hablas tú? Entonces, hermanos, la gente se da cuenta de eso. Entonces debemos de testificar, sí, con nuestras palabras y hablarles poco a poco, pero también con nuestros hechos, ¿verdad? Mostrárselos día a día para que ellos puedan acercarse a Jesús. Si somos transparentes con todo lo que estamos, con todas las personas con las que estamos interactuando, van a ver que no vamos a dejar de encontrar oportunidades para mostrar el amor de Cristo a los demás con acciones y con palabras. Si somos sensibles, hermanos, y nos ponemos a pensar un poquito, nos daremos cuenta que en el día tenemos muchas oportunidades de hablarle a alguien de Cristo. A veces nos topamos gente llorando en la calle, o gente oprimida, ¿no? Que están ahí con problemas en su hogar, con su esposo, con su esposa. Y todas esas son pequeñas oportunidades de compartir, aunque sea algo, poquito. No se necesita llegar con una lista de versículos, ¿verdad? Compartir nada más lo que Dios hizo contigo. Te vas a dar cuenta que si el Espíritu Santo estuvo trabajando en esa persona, Él lo va a convencer de pecado y lo va a traer a Dios. Hemos sido comisionados como iglesia y tenemos una misión importante. Debemos, pues, deshacernos de cualquier excusa que tengamos y de compartir nuestra fe y de hacer el trabajo que se nos encomendó realizar.
Muchos buscan excusas, ¿verdad? Cristianos buscan excusas para compartir su fe. No, es que la gente no me hace caso, es que yo no leo la Biblia, ya no la leo, ¿verdad? O no me he aprendido los versículos de memoria, o qué sé yo, es que me da vergüenza, se van a burlar de mí, van a decir que soy un loco como los testigos de Jehová. Y buscamos excusas y somos muy buenos para decir, no, es que no voy a hacerlo porque nosotros los cristianos somos distintos, ¿verdad? Nosotros no andamos presionando a la gente. Hermanos, poquito, ¿verdad? Testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Y verás que Dios va a actuar a través de ti, porque Dios actúa a través de nosotros, pero también actúa a pesar de nosotros. Esto es más triste, porque eso significa que no queremos hacer la voluntad de Dios, y que a pesar de nuestra maldad, Dios actúa, y eso es, o sea, la honra y la gloria es para Dios. Pero ¿y nosotros? Nos perdemos la bendición de haber traído a esa persona a Cristo. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado la experiencia de que tienen algún amigo al que nunca le dijeron que son cristianos, y de pronto él se hace cristiano. Ay, yo también soy cristiano. ¿Y por qué nunca me dijiste? Ay, perdón. Entonces, a veces Dios obra a pesar de nosotros. Y esas personas que nosotros le pudimos haber hablado, Dios las trae de otra manera. Y nosotros nos perdemos de la bendición de haber experimentado ese poder del Espíritu Santo, de esa libertad que Él nos da para compartir nuestra palabra. El que sigue, el número 2, bueno, ya nos pasamos otra y luego otra. ¿Otra más? Otra más, hasta el que sigue, ese. Bien, hermanos, el Espíritu Santo también nos libera para hacer lo bueno. Ya nos liberó para testificar, ahora nos libera para hacer lo bueno. Cuando Él venga, dice la palabra de Dios, convencerá al mundo de la justicia de Dios. Y luego más adelante dice Jesús, explica, la justicia está disponible porque me voy al Padre y ustedes ya no me verán más. Durante el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos de una manera corporal, los discípulos y el mundo podían ver a Jesús como ¿qué? Como un modelo de justicia, ¿no? Jesús era el modelo a seguir, era el ejemplo para los discípulos. Pero cuando Jesús se iba a volver al Padre, ellos, los discípulos, iban a tener que depender del Espíritu para recordarles lo que Jesús había hecho y lo que Jesús les había enseñado. Entonces los discípulos iban a depender del testimonio de Jesús, dado por el Espíritu Santo, para guiarles en una vida recta, en una vida de justicia. ¿Sí me explico con esto, no, hermanos? Jesús era el modelo de los espíritus de los apóstoles. Pero luego que Jesús asciende, ¿y ahora quién vemos? ¿Ahora quién es nuestro ejemplo? ¿Ahora quién es nuestro modelo? Por eso Jesús dice, les voy a enviar al Espíritu Santo para que Él los convenza de la justicia, o sea, de lo que es justo realmente. Vivimos en una sociedad donde los valores se han corrompido. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Solamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que nos asegura que sabemos lo que realmente es justo delante de Dios y no según lo corrompido del mundo. Una de las misiones de la Iglesia es, por tanto, la de ser una voz que expresa una honesta valoración del mundo, que explica el modo en que éste tuerce el significado del pecado, la justicia y el juicio, y que describe con audacia su falta de justicia y compasión, y su fracaso en promover la verdadera virtud del temor de Dios. Ahorita se los explico más, hermanos, pongan atención. El testimonio de la Iglesia debería revelar la verdad sobre cómo debemos de vivir, para que el mundo pueda ver cómo ha torcido la realidad. Este es el valiente testimonio que el Espíritu desea establecer y vigorizar. No solo es que los individuos tengan una tendencia a pecar, no solamente es que la humanidad y que nosotros como seres humanos tengamos esta tendencia a pecar, sino que la corrupción es universal y es inevitable. Y es más, se ha construido toda una serie de sistemas para sustentar la oscuridad a la que el mundo llama luz y para mantener unas injusticias que solamente el mundo llama justas. Es decir, estamos tan corrompidos que no estamos contentos solamente con pecar, sino que estamos creando todo un sistema para pecar a gusto. ¿Me estoy explicando? O sea, no solamente estamos contentos con pecar, estamos creando todo un sistema legal para pecar a gusto. Déjame te lo explico con otras palabras más sencillas. Vemos que en nuestra sociedad hay demasiado pecado que se ve como normal. La infidelidad en el matrimonio no se ve como algo malo, ¿verdad? Además, algunos lo ven como un premio, como algo bueno. ¿No? Ah, sí, qué bueno, ¿con cuántas fueron esta semana o qué sé yo? Se ve como algo bueno. Además, en las novelas que ven, yo no las veo porque no tengo televisión, pero en las novelas que ven,
¿Cuántas veces no se presentan esos casos de infidelidad y todavía se están platicando ahí? Ay, no, sí, ya casi la descubren. Que no la descubran y quién sabe qué más. La infidelidad de pronto se empieza a ver como algo normal, algo aceptable. El maltratar a las mujeres, golpearlas, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que así es en ese pueblo las costumbres y en ese pueblo el hombre manda y si la mujer no hace caso se le golpea y está bien. Y uno va a esos pueblitos y dice, ¿cómo es posible esto? Bueno, están corrompidos, ¿verdad? Y su sistema lo avala, dice, no, es que así ha sido por años, así han sido nuestras tradiciones. Y últimamente se está dando lo del matrimonio entre dos personas del mismo género. Ahora le llaman libertad sexual. ¿Se dan cuenta cómo, o sea, somos malos, pero somos tan malos que hasta hacemos algo bueno para pecar a gusto? Se da una mordida para hacer el trámite más sencillo. Se tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, en algunas ocasiones ni siquiera se casan. Pero lo peor, hermanos, es que muchas veces este pecado del mundo infiltra a la iglesia. Cosas que no deberíamos de ver aquí, las estamos viendo. Y a veces como iglesia cerramos los ojos y aceptamos, cobijamos, adoptamos el pecado. Y preferimos no hablar. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha liberado para que nosotros hagamos lo bueno. Es decir, el Espíritu Santo nos está diciendo qué es lo que está mal para que lo corrijamos, para que no lo hagamos. Y todo cristiano, y esto te lo vuelvo a decir, todo cristiano sabe cuando está haciendo algo mal, porque el Espíritu Santo es quien nos convence de la justicia de Dios. Si tú no sientes dolor por tu pecado, entonces es muy probable que no tengas al Espíritu de Dios. Y si no lo tienes, es el momento de que te arrepientas. Porque si no tienes a Cristo en tu corazón, no eres salvo. Todo cristiano sabe cuando está fallando, hermanos. Todo cristiano lo sabe, no nos hagamos tarugos. Todo cristiano sabe cuando está pecando. Porque el Espíritu Santo nos está convenciendo de esa justicia de Dios. El papel de la iglesia es a mostrar con sus obras cuál es la verdadera rectitud. Debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, a diagnosticar el verdadero sistema nervioso de este mundo, de nuestra generación. Diagnosticar la injusticia, desenmascarar la falta de honradez, la falta de pureza y vivir verdaderamente libres de pecado. Que el mundo, que nosotros nos podamos parar, ¿verdad?, como una regla y que el mundo esté a nuestro lado y podamos darnos cuenta de qué tan torcido está el mundo. Así debemos de ser. Y no nosotros estar igual de torcidos que el mundo, que parece que no hay diferencia entre los dos. El cristiano debe de vivir esta vida recta para que se dé cuenta el mundo que está mal. Tú sabes cuando estás haciendo algo que no le agrada a Dios. La presencia del Paracleto en tu vida te lo está mostrando. No me puedes negar que sientes dolor después o durante hacer algo malo. Es más, a veces antes de hacer lo malo ya sabes que es pecado porque el Espíritu de Dios te lo está diciendo. Y entonces estás en esta lucha entre lo que quieres hacer porque sabes que es lo bueno y entre lo que es bueno. Estás en esta lucha, ¿verdad?, entre lo que tú quieres hacer y entre lo que sabes que es bueno. Y tienes que decidir qué vas a hacer. Y en algunas ocasiones caemos y hacemos lo que es malo. Si es así, entonces arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿verdad?, de tus pecados. Es el Espíritu Santo el que te está hablando a tu corazón. Es el Espíritu Santo el que te está queriendo mostrar la justicia de Dios. Y entonces cuando te arrepientas te darás cuenta que la verdadera justicia se encuentra en Dios. Y sabrás que le perteneces a Dios no por tus obras, sino porque Él ya te ha comprado con su preciosa sangre. Le perteneces y nada te puede separar del amor de Dios. Pero deja de tomar malas decisiones. Obedece esa voz del Espíritu Santo que te está hablando. Obedécela porque te está guiando a hacer el bien y para que puedas ser de testimonio a los demás. Obedece la voz del Espíritu Santo, el que te está queriendo liberar para que hagas lo bueno. Todos, hermanos, los que son creyentes deben de saber esto, ¿verdad?
Todos los que son creyentes deben de saber que el Espíritu Santo nos está hablando. Dice que nos está convenciendo de nuestro propio pecado. Entonces no te cierres, por favor. No te hagas insensible a la voz del Espíritu Santo. El que sigue, el último, el Espíritu Santo también nos libera para salvación. Dice la palabra de Dios, cuando Él venga, va a convencer al mundo, ¿de qué cosa? Del juicio que viene. El Espíritu Santo va a convencer al mundo del juicio que viene. Lo dice Jesús cuando está explicando, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Por el poder de la convicción del Espíritu, el mundo puede ver que la realidad no está donde la mayoría de la gente cree que está. La realidad no está en el poder, o en la riqueza, o en el placer, o en la gratificación sensual. Todas estas cosas han sido juzgadas y halladas faltas en la cruz de Cristo. Satanás ha perdido la batalla decisiva y el resultado de la guerra es cierto, ¿verdad? Satanás ha perdido y Jesús se ha llevado la victoria. El amor en sacrificio, el cordero que fue inmolado, regirá finalmente el universo. La mayoría de las personas, eso es hablando del mundo, la mayoría de las personas creen todavía que el gobernador de este mundo, que depende de mentiras, depende de decepción, de avaricia, de lujuria, muerte y destrucción, que es el poder real. Ese es el poder real con el que hay que hacer cuentas. La gente piensa eso. Dice, no, el verdadero poder, la verdadera libertad está en todo esto, ¿verdad? En las mentiras, la lujuria, la destrucción, la decepción, las amenazas. Solamente por la labor de convicción del Espíritu Santo pueden ver las personas que de hecho el maligno ya ha sido juzgado y condenado. Su condena es segura. A Cristo le corresponde la última victoria. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo finalmente nos está liberando a nosotros para salvación. Nos ha liberado de pecado, nos lo ha mostrado, nos está llevando en este camino de la vida cristiana, porque finalmente quiere que lleguemos a la presencia de Dios para salvación. En el pasaje que leíamos en Filipenses veíamos que el Espíritu Santo es la garantía, perdón, en Efesios, ¿es la garantía de qué cosa? De nuestra herencia, ¿verdad? Es decir, la presencia del Paracleto en nuestras vidas es la seguridad que tenemos de que somos salvos y que estaremos un día en la presencia eterna del Señor. Saber esto debe hacernos sentir libres de toda condenación. Si el Espíritu Santo mora en tu vida, así como dice la palabra de Dios que debe hacer, porque el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, si el Espíritu Santo mora en tu vida, ese es tu sello. Es tu sello de la salvación. Y como les comentaba, ¿verdad? Dios no pierde a los que Él salva. Una vez que Dios te pone el sello, no te lo quita. Se queda contigo. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que ya somos salvos, eso nos debería hacernos sentir libres, ¿no? De toda condenación. Ya no seremos juzgados por vamos a ser juzgados por nuestros pecados, pero no vamos a ser condenados. Ya no seremos condenados por nuestro pecado. Seremos salvos de la ira de Dios. Deberíamos de vivir una vida llena de gozo y de plenitud, pues finalmente, ¿qué es lo que podemos perder en esta vida que no se ha recompensado en la vida venidera? Si realmente sientes que tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida, ¿qué puedes perder aquí, verdad? ¿Qué puedes perder? ¿Qué decía Job cuando perdió todo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué puedes perder aquí que no se ha recompensado con la vida eterna ya con Dios? Entonces, si mi familia no me quiere por ser creyente, ¿eso qué? Si tengo que dejar un trabajo para prepararme para el ministerio que Dios me está llamando, ¿eso qué? Si tengo que vivir en esta tierra sufriendo por ser honrado, por ser honesto, por ser bueno, ¿eso qué? Si tengo que vivir luchando diariamente contra mi carne que desea hacer lo malo, ¿eso qué? Si tengo que entregar mi vida para ir y testificar a otras personas al otro lado del mundo y dejar a mi familia y a mis amigos lejos de mí, ¿eso qué? Si he de morir por compartir la verdad, no importa. Finalmente llegará el día cuando toda lágrima de nuestros ojos será limpiada y el Cordero que ha triunfado sobre la muerte nos dirá: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, si el Espíritu Santo nos ha liberado para salvación, ya somos salvos, ya no lo podemos perder. ¿Qué podemos dejar en esta vida que no sea recompensado con lo que Dios nos va a tocar después? Cualquier sufrimiento, cualquier problema, cualquier enfermedad que nos toque pasar, ¿qué? Somos salvos y un día estaremos finalmente con Dios reinando y quitándonos cualquier sufrimiento que hayamos tenido antes. Entonces debemos de vivir a la luz de esta convicción, ¿verdad? Que el Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de nuestra salvación. Hermanos, hemos visto que la presencia de Dios en nuestras vidas nos da libertad. Fue con lo que comenzamos. Y nos da libertad para testificar, porque nosotros no tenemos que hacer mucho. Solamente tenemos que compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La labor de convencimiento la hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, hermanos, siéntete libre de compartir tu fe. Siéntete libre de hacerlo, ¿verdad? Tú no tienes que demostrarle al mundo nada. La salvación le pertenece a Jehová. Y Él va a salvar a los que Él quiera salvar. Tú solamente cumple con tu labor. También hemos visto que el Espíritu nos libera para hacer lo que es bueno, porque constantemente nos está diciendo lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si nos libera para hacer lo bueno, debemos de ser sensibles para escuchar su voz y obedecer a Dios. Y en la medida en que empecemos a parecernos más a Cristo, empezaremos a sentir la verdadera libertad. Solamente en la medida en que crezcamos más en nuestra fe, en la medida en que nuestro carácter se empiece a parecer más a Cristo, entonces vamos a empezar a ser más libres. Vamos a empezar a vivir una vida más plena, más gozosa. Pero también por último hemos visto que el Espíritu Santo nos libera para la salvación. Su presencia en nuestras vidas es la garantía de que somos hijos de Dios. La única manera de tener esta salvación es aceptando el sacrificio que Jesús ha hecho por nuestros pecados. Entonces pueden ver la labor del Espíritu Santo, hermanos. Es muy amplia y a veces la despreciamos. Y por eso es que vivimos tan infelices a veces. Gracias te doy, Padre, porque tu palabra habla en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy porque tú has sido bueno, Señor, siempre con nosotros. Porque nos has enviado a un consolador, a un paracleto, Señor, a que esté a nuestro lado. No nos has dejado solos. Te fuiste, Padre, pero enviaste a uno igual que tú, a que morara en nosotros, Señor. A alguien que nos enseñara el camino, a alguien que nos guiara a ti, a alguien que nos levantara, Señor, cuando tropezáramos. Gracias, Señor, te damos por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a que nunca lo despreciemos, Padre. Que nunca lo despreciemos y que siempre tengamos presente en la vida lo que Él está haciendo por nosotros. Hermanos, no abran sus ojos, por favor. No los abran, mantengan sus ojos cerrados. Primero quiero hacer una invitación. Si hay alguien aquí que no ha aceptado antes a Cristo en su corazón, que en esta mañana quiere hacerlo, que en esta mañana quiere dejar que el Espíritu Santo entre en su vida, yo te pido que levantes la mano. Si Dios te ha hablado, si aún no has sido sensible a su voz, te pido que levantes la mano si quieres aceptar a Cristo. Bien, permítame hacer otra invitación, hermanos. La vida cristiana a veces está llena de tropiezos. Tenemos que reconocer lo que está mal en nuestras vidas. Yo te pido que si en esta mañana, esta tarde has sentido la necesidad de pedirle perdón a Dios, te pido que te levantes nada más. Permíteme hacer una oración por ti. Tú sabes que el Espíritu Santo te ha estado hablando y te ha estado convenciendo de algún pecado. Ponte de pie, por favor. Permíteme orar por ti solamente. Bien, hermanos, vamos a terminar. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor. Digo que tú sigas transformando nuestros corazones siempre, Padre, y que nunca nos volvamos insensibles a tu voz. Gracias, Señor, por tu salvación tan inmerecida, Señor, por tu favor, por tu gracia. Permítanos vivir siempre, Padre, en honor a eso. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Milagroso Rey. Quiero invitarte a que te pongas de pie y cantes con nosotros este canto.
sanando mi ser, siendo tu gloria, es tu presencia, son tus manos, sanando mi ser. Vamos a cantarle una vez más todo, mis